Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de lenguaje y comunicación 1. En esta ocasión veremos el tema que está proyectado en la diapositiva, que contiene el siguiente título: la manera en que aprendemos, perdón. Y en esta diapositiva veremos la manera en cómo se procesa la información, es decir, una vez que pasa a través de nuestros sentidos, que es una de las principales fuentes de conocimiento por la cual se forman ideas, a su vez cómo es que el cerebro la va procesando y sobre todo cómo es la manera en la que podamos recibir y entender la información de manera sencilla, clara y mucho más rápida. Es lo que vamos a ver a continuación en, en estas diapositivas. ¿Sale? Y a su vez también te voy a enseñar algunos esquemas para que tú puedas organizar la información. Si bien ya hemos visto algunos, si no mal lo recuerdas, que fue el mapa mental y el mapa de araña, que principalmente uno se enfocaba en los conceptos y otro también a su vez sintetizaba la información, pero le agregaba imágenes. Y voy a enseñar otros de los tantos que también tú puedes utilizar para sintetizar la información y sobre todo que a ti te agrade y sobre todo te sirva, que es lo importante de esto. Aprendemos, pero antes de eso tenemos que saber cómo es que aprendemos y nos dice la siguiente diapositiva esto. La manera en que aprendemos varía de persona a persona, es decir, que realmente obtenemos la información por los sentidos, pero cada uno, en este caso, la información la va adquiriendo de distinta manera, es decir, cada uno tiene diferentes tipos de conocimientos y a su vez va formándose distintos tipos de ideas. No porque realmente aprendamos por los sentidos quiere decir que obtenemos la información de la misma manera. Puede ser que a lo mejor unos la capten rápido, otros les cueste un poco o tengan que ver algo más para entender. ¿Sale? Esto de antemano. Cada uno emplea métodos de estrategias determinadas debido a una preferencia desarrollada. Eso se le llama estilo de aprendizaje. Es decir, que cada uno tiene su manera en cómo adquirir conocimiento. A lo mejor para mí es importante que contenga imágenes y tenga memes. Para otras personas es importante ver videos. Para otras personas que se haga mediante un juego. Para otros practicar mediante un caso de la vida real. Cada quien tiene sus estrategias, como quien lo dice, son estrategias porque al fin de cuentas las utilizamos para que la información sea bien recibida, ya sea para mí o en este caso para un cierto tipo de público. ¿Sale? A eso se llama con estrategias y cada quien tiene su manera de aprender. Tenemos, como bien lo menciona, distintas maneras. No solo una, sino que hay varias. Y cada uno utiliza la que más le funciona, la que más le sea redituable en el sentido del conocimiento. Y si lo ves, como te lo digo, desde tu seno familiar o desde tus compañeros, si has visto que algunos batallan en la información y tú dices, pero ¿por qué no le entiendes? Si es muy sencillo, es algo muy fácil y está ahí. Pues bueno, porque te estás dando cuenta que cada quien tiene su forma de aprendizaje. A lo mejor para ti lo que te resulta ser sencillo, para otra persona le resulta ser difícil o viceversa. Y nos dice lo siguiente continuando con esta diapositiva. La psicología cognitiva, es decir, a la que se refiere en torno a la cognición, es decir, a lo que conocemos o la forma en cómo es que adquirimos eso que conocemos, propone que para que la enseñanza sea afectiva se debe tener en cuenta los distintos estilos cognitivos, es decir, las diferentes maneras de aprendizaje, llamadas así porque están ligadas a cómo percibimos la realidad, el entorno y cómo procesamos esa percepción y la almacenamos en la memoria. Es decir, como te lo dije, la captamos por los sentidos, pero cada quien tiene su interpretación de esto que recibimos o los estímulos que vienen de afuera para nosotros procesar esa información. Cada quien la siente, la ve, la observa de distintas maneras y es por eso que se da las distintas formas de conocimiento, haciendo o causando que haya distintos tipos de estrategias enfocadas a mis necesidades cognitivas o, en otras palabras, a mis necesidades de adquirir información. ¿Sale? Entonces, en este caso también entra algo muy importante, que a lo mejor te puedes estar frustrando porque no aprendes cierta materia o porque realmente dices que pues soy tonto porque lo que me dice el profesor sigo sin entenderlo. Puede ser que a lo mejor realmente el método que estoy utilizando no te sirva para ti y tienes que utilizar otro tipo de aprendizaje que sea, como te lo digo, redito en el conocimiento, que realmente
sea un aprendizaje significativo y sobre todo en este caso que tú lo adquieras, que no solo lo repitas, recuérdalo. Entonces es importante que también comiences a analizar la manera en cómo tú obtienes la información para a su vez utilizarlo. Si no, de lo contrario vas a estarte frustrando en situaciones que a lo mejor no es que seas bueno, o puedes que sí, pero a lo mejor puedes dar la situación de que realmente la estrategia que está utilizando el maestro o que tú estás utilizando no sea la adecuada para tu forma de aprendizaje. Eso también te lo dejo como un cuestionamiento de que realmente puede ser que la materia sí te dé, pero realmente estés enfocándote en un método que no es para ti. Y es válido cambiarlo, como aquí lo dicen estas diapositivas, o la conclusión que nos da a entender por medio de cómo es que captamos la información y a su vez, una vez que hacemos esto, saber cuáles son las actividades adecuadas para mi forma de aprendizaje. Y en este caso, ¿cómo es que aprendemos o qué es aprender? Nos dice lo siguiente: cada uno de nosotros aprende a un ritmo diferente, como te lo dije. Pueden ser mucho más rápido, mucho más lento, un término medio, o realmente que necesitamos más de tiempo. ¿Sale? Cada uno, no porque seamos adultos, no es porque seamos niños, quiere decir que la información la vamos a tener rápido, sino depende de los estímulos que vayamos en este caso adquiriendo, o en este caso también nuestras maneras de aprendizaje. Pues observamos y entendemos el mundo a nuestra manera. Es decir, no hay dos abstracciones iguales. Cada quien los interpreta depende a su punto de vista. Sin embargo, ningún estilo es puro. Significa que podemos valernos de diferentes métodos, pero siempre predomina uno. Además, es posible que cambien con el tiempo. Como te lo dije, puedes desarrollar cierto tipo de estrategias que a ti te sirvan. ¿Y qué quiere decir puro? Que no sea único, que realmente puedes utilizar distintos y no solo te cases con uno, sino que dentro de estos que te voy a enseñar, o que también tú puedes formarte uno, adquieras el conocimiento. Es decir, que no te limiten los distintos que hay, sino que realmente tú puedas crear uno y a su vez esto te genere conocimiento. Que no es como tal que tengas que casar con una sola metodología de aprendizaje, o en este caso con una sola forma de aprender, sino que también tú visualices que hay distintas y que con cualquiera de estas las puedes mezclar o puedes ir cambiando conforme a la materia, conforme a la disciplina, la que más a ti te sirva. Y recuerda lo siguiente: sintetizar la información nos ayuda a encontrar las ideas principales y las palabras clave de un texto. Es decir, al sintetizar solo dejamos lo importante de un texto, la idea central, y a su vez dejamos a un lado la información accesoria, es decir, aquella que puede o no estar y el texto se entiende de una manera adecuada. Ya sea que se trate de exposiciones, orales, conferencias, charlas, disertaciones o lecciones magistrales, explicativas o didácticas o escritas, artículos, comentarios, monografías o manuales, contar con recursos que facilitan la fluidez de la información abonará a que se simplifique con claridad. Es decir, una vez que identificamos este tipo de ideas, y recuerda que este tipo de ideas centrales o principales están en diferentes tipos de texto, ya sea visuales, orales o escritos, y aquí nos da un ejemplo donde los podemos encontrar. Una vez que hacemos esto, que nos puede hacer de mucha ayuda, como bien lo dice ahí, la información abonará, en este caso, faciliten la fluidez con recursos. Pero ¿qué tipo de recursos podemos utilizar para que en este caso la comunicación sea con fluidez y sobre todo ejemplifique y nos ayude más a aclarar y sobre todo a recordar? Es lo que te voy a enseñar en lo siguiente. ¿Cuáles son algunas de las técnicas que tú puedes utilizar y sobre todo la que más se adecue a ti, para que una vez cuando termines de leer algo, de analizar en este caso un texto de los diferentes que aparecen ahí, una charla, un texto visual, lo pongas en contraste y digas, a ver, me dice esto, o lo puedo acomodar de esta manera, o así, o así, y una vez también lo puedes criticar o se lo puedes presentar a alguien. Aquí también el punto es que esto te ayuda también al momento de tu exponer, porque recuerda, puede pasarte que tú estás leyendo un texto y ya cuando lo terminaste, resulta que ya no recuerdas nada y dices, tengo que volver a leerlo. No, pero ¿por qué? Me cuesta mucho, es muy difícil. Y para eso también son este tipo de recursos en los cuales tú te puedes apoyar para recordar la información y sobre todo a ti se facilite al momento de explicarlo, ¿sale? Porque como dice por ahí un filósofo, si no lo sé explicar es por lo tanto que no lo entendí. Y sí,
tiene mucha razón, porque realmente al momento de nosotros leer estamos interpretando una idea, sobre todo central, en la cual nos está hablando alguien, y tenemos que en este caso entenderla para a su vez criticarla, y así no criticarla también para exponerla en este caso o explicarla a las demás personas cuando se trata de nosotros hablar o escribir, dependiendo. Y uno de esos recursos que nosotros podemos utilizar son las tablas. En estas tablas nos aparece lo siguiente, nos dice algunas de las características. Tablas enumeran datos de acuerdo a un orden, es decir, numeran el 1, 2, 3 o cierto tipo de viñetas, si realmente no quieres poner números, de la información más importante a la más relevante. Y en cada una de ellas pone aspectos en los cuales nos vamos a enfocar. Y aquí da como ejemplo el nombre. Y aquí nos pone en este caso los nombres de los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, y nos dice en qué se va a enfocar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la distancia del Sol, en las revoluciones por periodo, en el diámetro, en la masa, en la densidad, y nos va poniendo los números de cada una de ellas acorde a la información que va a manejar. Es decir, si realmente tenemos mucha información, ya sea de números o de ciertas características de ciertos objetos, los podemos acomodar de esta manera para, una vez que terminamos de leer nuestro texto, acordemos qué características tienen cada una de ellas, en qué se enfocan, y sobre todo analizarlas y también poder compararlas. Las tablas es uno de los recursos que nosotros tenemos para acomodar la información y sobre todo recordarla. Ya depende de tus intereses o necesidades cuál se apegue más a tu estilo de aprendizaje. Como te digo, yo te enseño los distintos que hay y a su vez tú escoges o seleccionas el de tu agrado y que compagine con tu forma de aprender. Pero esa es una de ellas. A su vez también tenemos las imágenes. Las imágenes también cuentan como stickers o memes. Recuérdalo, ¿ok? No solo las imágenes que no contienen información o que solo son visuales. Y aquí en las imágenes nos dice lo siguiente. Aquí entran ilustraciones, iconos, infografías y simplifica la información. Es decir, es un resumen en el cual ya sea que se critique o se pongan elementos necesarios para entender un cierto tema. O también en este caso, cuando estás explicando un cierto proceso, en un libro también aparece por orden la manera en cómo se va llevando el proceso una vez que te lo van explicando. Es decir, te ponen una imagen de cómo es ese proceso, cómo se lleva. Es decir, o en este caso también las imágenes son muy visuales. Te digo, depende del conocimiento que tú seas más factible. Y uno de esos también son las imágenes, o en este caso las memes, como dice ahí, iconos o infografías. A su vez también tenemos las infografías, como bien lo dice aquí. ¿Sale? Si lo bien recuerdas, este es un meme o una imagen. Y las infografías en este caso nos dice lo siguiente: comunica de manera creativa y versátil, ofrece información relevante, es decir, nos aparecen cierto tipo de imágenes a lo cual hace referencia, nos explican en qué consisten o porque tienen cierto tipo de color o porque tienen cierto tipo de características, nos manejan información sencilla, práctica, coherente y sobre todo que al momento que nosotros leamos queramos leerla por las imágenes que maneja, por los colores, y a su vez también se basa en una buena fuente de investigación, es decir, en una fuente confiable. Esas son las infografías. Info en este caso porque nos maneja información concreta, pero a su vez también nos da imágenes relacionadas con ese tema para que nosotros los podamos ubicar y los podamos entender con rapidez y sobre todo de manera concisa y precisa. Se les llama infografías. Ojo, no es igual que un mapa mental, porque recuerda que el mapa mental parte en este caso de un concepto clave que se pone en medio, a su vez va estableciendo flechitas en orden a las manecillas del reloj y va poniendo imágenes y conceptos muy claves. En este no, si te fijas, es texto en el cual hay un tema, a su vez también hay un texto como te lo acabo de decir, y imágenes relacionadas con esa temática. A su vez también tenemos mapas, y en este caso es el mapa conceptual. Y nos dice lo siguiente: concentra la información en torno a un tema, palabra clave, esquematización o jerarquización. Así como también tenemos mapas mentales, también tenemos un mapa conceptual, o en este caso también como le llamaríamos mapa de araña, en el cual a partir de un concepto va a usar los temas principales que desarrolla, a su vez de estos temas que desarrolla, otros mini subtemas, y sucesivamente hasta que llega al punto final del tema. Es decir, va a jerarquizar la información de la más relevante a la
también relevante, pero no tanto como la primera, y va explicando de manera sencilla y también concreta estos diferentes conceptos de los cuales maneja y de los cuales son indispensables para entender un tema. Y aquí te pongo una imagen relacionada con ello. También tenemos los cuadros sinópticos, de los cuales parten una llave, que son estas llaves que nosotros conocemos, en la cual el tema está centrado en medio de esa llave, ¿sabe? Y a su vez también nos desglosa los diferentes temas. Y de estos diferentes temas también se desglosa una llave donde nos hace una explicación. Y a su vez esto puede continuar con otros pequeños subtemas, abriendo otras llaves, así sucesivamente, hasta que se acote el tema del cual nosotros queramos hablar. ¿Sale? Y nos dice en este caso que utiliza forma de llaves, también jerarquiza conceptos o palabras clave, es decir, que también, al igual que el mapa conceptual, vamos aquí, también lo que se trata con estos cuadros sinópticos es que la información también sea muy sintética y a su vez que también se manejen conceptos clave. ¿Sale? En esto se enfoca tanto el cuadro sinóptico como el mapa conceptual, la jerarquización de los conceptos y aquellos conceptos que son indispensables conocer dentro de una temática, para a su vez desglosar información de la cual nos podamos agarrar o retomar para volver a recordar esa información que nosotros acabamos de leer hace unos instantes dentro de un texto. Y son normalmente, si te fijas, tanto desde las tablas, que normalmente a veces también hacemos, o también se le puede comparar como cuadros comparativos, porque también nos pueden pedir información al respecto de comparar dos tipos de cosas con cierto tipo de aspectos, que también entra dentro de las tablas. En los mapas y los cuadros sinópticos son aquellos que normalmente utilizamos, y a lo mejor es cuando, si lo recuerdas en la escuela o hoy en día lo sigues haciendo, y en mi caso también te pido de algunos, son la información con la que más básica, o digamos con la que más tenemos relación, porque normalmente nos dicen, utiliza un cuadro sinóptico, utiliza un mapa mental. Pero también aquí quiero que pongas atención que no realmente son los únicos, que realmente hay otros en los cuales, esquemas en los cuales te puedes basar, recuerda. Y esto a su vez, ¿qué pasa? Una vez que nos piden tanto este tipo de cosas, hay de dos. Una, que realmente nos parezcan aburridos o que no nos sirvan, como es el caso, o puede ser. O otra, que realmente no sepamos cómo hacerlo, porque al momento de que nosotros nos piden este tipo de cosas, dan de antemano hecho el cómo se estructura y el cómo se van jerarquizando cada uno de ellos. Pero a veces los maestros no nos ponemos a pensar, y digo nos ponemos a pensar, porque decimos, ya saben la información, o ya saben cómo hacer un cuadro sinóptico, pero no. No es solo hacerlo por hacerlo, o no solo poner información por ponerla, sino que realmente requiere una jerarquización en la cual nosotros partamos para a su vez, cuando lo vamos a retomar, sepamos de lo que estemos hablando. Y eso es muy importante, que realmente no le enseñamos a veces en ocasiones al alumno la manera en cómo se tienen que hacer estos esquemas, y por lo cual se pierde y por ende los hace, pero sin reflexionar la información, sin saber cuál va primero, cuál va después, y solo por poner, en este caso, o agregar la información requerida de la temática. Eso como dato y eso también como una aportación que quería darte. Y también tenemos los gráficos. Los gráficos también son como las pequeñas barras con las cuales nosotros comparamos información, las cantidades, y aquí diferentes tipos de gráficos que nosotros utilizamos. Y por lo regular son aquellos que se hacen por medio de las encuestas, o los que podemos utilizar por medio de Excel. Y nos dice que realmente tiene la siguiente información, que nos presentan cifras, nos puede presentar porcentajes o información estadística, pueden ser tipos de barras, circular, pirámide, lineal, poligonal, radial, histograma, cartograma, dispersión o diagrama. Es decir, hay distintos tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar para, en este caso, presentar presentar porcentajes o información estadística o cifras. A su vez, también, como te lo decía, tenemos los cuadros comparativos que entran dentro de ese tipo de tablas, en el cual ponemos una variable, es decir, un tema, y lo analizamos a partir de cierto tipo de elementos, cuáles depende de las características que nosotros queramos comparar. ¿Sale? Y a su vez también nos dice que presenta información por categorías o temas, es decir, escogemos un cierto tipo de tema y a su vez de este tema escogemos otro subtema que lo maneja ahí, y vamos comparando las diferentes características o elementos que contiene cada uno de ellos para cierto tipo de finalidades. Ya depende de ti, o en este caso de quien te lo pida, cuál será la finalidad.
a su vez. Pero antes de que tú te metas bien, como te lo decía, de que te digan y tú hagas, necesitamos cierto tipo de consejos o elementos necesarios antes de introducirnos en estos esquemas. Porque como te lo digo, parecen sencillos y sí, son sencillos, aclaro. No obstante, se requiere de cierto tipo de estrategias para que los llevamos adecuadamente. Es decir, que lo realicemos a lo mejor no perfectamente, pero sí conscientemente y con la información que se requiere. Y a continuación te voy a dar algunos consejos que tienes que tomar en cuenta para realizarlos.